Desde este pasado viernes, Brasil ha vivido manifestaciones de protesta. Las marchas en favor de Dilma Rousseff fueron convocadas en 27 estados brasileños y ocurrieron precisamente el viernes. Ahora, los sindicatos aprovecharon para exigir que el gobierno dé marcha atrás en las medidas de ajuste fiscal para sanear las cuentas públicas, ya que las ven como un recorte a sus derechos laborales. Los oficialistas también plantean la defensa de Petrobras en contra de quienes proponen la privatización de parte de la empresa. Las manifestaciones de este domingo ocurrieron en unas 50 ciudades, fueron convocadas a través de redes sociales por grupos de ciudadanos que aseguran no tener vínculo con partidos políticos brasileños. Las peticiones de un juicio político para la destitución de la jefa de Estado llegaron el día en que Dilma Rousseff cumple 74 días de su segundo mandato. Vamos a ver algunos puntos importantes de la situación en Brasil. Nos acompaña la doctora Tamara Chomont, analista internacional desde la ciudad de Sao Paulo. Doctora, buenas noches, gracias. Hola Guillermo, buenas noches. Recién decíamos que los grupos de ciudadanos se organizan a través de redes sociales, convocan a las manifestaciones masivas de hoy en todo el país en contra de la presidenta y en su mayoría demandan, y acá está lo preocupante, juicio político por el tema de la red de corrupción de Petrobras y que ella supuestamente no mencionó mucho sino al pasar en su reciente discurso. Esta es una situación de inestabilidad muy importante que atraviesa el país. Sí, Guillermo, en realidad además de una presumida incapacidad de la presidenta Rousseff para terminar de conquistar al pueblo brasilero, las variables económicas del país se siguen deteriorando en un clima que, como bien comentabas, un clima político que está afectado por el caso de corrupción de Petrobras, que avanza en la justicia y que está poniendo en evidencia la participación y la responsabilidad de dirigentes de la clase oficialista y a su vez de la injerencia de la política local, porque parecería que hay miembros del partido de la coalición del gobierno que también estarían involucrados en el caso. Esto se suma a que económicamente el país está viviendo un proceso de estancamiento y de retracción en la mayoría de los sectores, con un dólar que quebró la barrera de los 3 reales y que sumó en lo que va del 2015 un alza de más del 15%. En este contexto, luego de varios años de un fuerte aumento del gasto público, el gobierno está queriendo implementar un programa de ajuste que básicamente está orientado a reactivar la economía y a poner en orden las cuentas fiscales. Y que está siendo fuertemente cuestionado, no solo del ala empresarial, del sector privado, sino también, como se mencionaba anteriormente, de los líderes sindicales. ¿Qué es lo que busca básicamente Joaquín Levy, que es el ministro de Economía de Brasil? Es cortar subsidios y reducir los gastos públicos que están dirigidos a financiar los innumerables programas sociales que tiene Brasil. Esta serie de medidas sin duda va a afectar el ritmo del desarrollo del país y es lo que está generando incertidumbres a los socios comerciales del Mercosur, los socios comerciales del Mercosur e internacionalmente, porque no se sabe cuál va a ser la proyección económica de Brasil en estos próximos meses, sumado a la debilidad política de la presidenta. Es muy desilusionante para mucha gente del mundo entero por la participación de Brasil en los países del BRIC, la expectativa que iba a ser el motor de Latinoamérica y por qué no de las Américas, o lanzándose hacia esa proyección. Me gustaría tocar un minutito el tema de Mercosur, porque bueno, si Brasil, que es el motor de estos países de Latinoamérica, está con problemas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto en todos sus socios en este bloque que atraviesa problemas desde hace bastante? Sí, es que la situación de Brasil, Guillermo, no contribuye a una subregión que ya se ve afectada por la desaceleración mundial, por la caída de los precios del petróleo y de la materia prima, que siguen siendo los principales productos de exportación regional. Lo que sucede con los países del Mercosur es que fueron paulatinamente perdiendo peso frente a otros países latinoamericanos que sí lograron entender las variables económicas, que mantuvieron un crecimiento estable del PBI, que tienen una seguridad jurídica institucional y sobre todo una estabilidad bancaria y financiera. Y lo que se suma al Mercosur es que quizás internamente en el proceso de integración interno no están siendo capaces de lograr o de concretar acuerdos con terceros bloques, con países, ni tampoco de generar una diplomacia regional que pueda abrir abrir también un diálogo hemisférico. La crisis que está sucediendo en este momento, la crisis democrática, política, social y económica que está viviendo Venezuela, amenaza con ser un origen de una fractura de estabilidad regional. Ni el Mercosur, ni la reunión de cancilleres o de ministros a través de la UNASUR han planteado una solución a corto plazo para que Venezuela recupere una cierta estabilidad. Es por eso que el caso de Venezuela va a ser eje central de la próxima Cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá, principios de abril, donde
también, Guillermo, se va a tratar seguramente medidas comerciales, financieras que le permitan a la región atraer nuevamente la inversión extranjera que desde hace un par de meses ha ido disminuyendo. Bueno, ahí está la clave, ¿no? La idea es que vengan los inversores y que digan, este es un país para el que podemos apostar. Pero el único país del mundo entero, cuando digo país me refiero a tamaño, ¿no? Con un gran mercado, con millones y millones de habitantes, como lo es Estados Unidos, repito, el único país que se aparece como una figura que va a tener un crecimiento significativo es Estados Unidos. El resto, ni siquiera Alemania. Puede ser Dinamarca, pero no es un mercado tan interesante. Entonces, si buscamos captar o mantener inversores y Estados Unidos es el único que se impone como con una proyección positiva, ¿cómo queda nuevamente la región? Ya estoy hablando ahora desde una perspectiva mucho más global. Sí, seguramente, es justo lo que comentás. Es la reactivación de la economía de Estados Unidos la que ha modificado un poco las piezas en este tablero. Con esta reactivación económica de Estados Unidos, los inversores se volvieron mucho más selectivos, Guillermo, a la hora de elegir economías emergentes. ¿Qué se está buscando a nivel global? Se buscan países que continúen la vía de desarrollo, pero que tengan cuentas fiscales en orden, cuentas fiscales correctas, por el perfil tecnológico, por el valor agregado que tienen algunas de sus exportaciones. Países como Corea del Sur, como Taiwán, están en la lista de preferidos, mientras que Sudáfrica, Turquía, Brasil, que tenían mayores perspectivas, por ciertos elementos endémicos que los hacen más vulnerables y por un conjunto de elementos como riesgo de alta inflación, un creciente déficit progresivo, un bajo crecimiento, hacen que sean más inestables. Esa inestabilidad aleja a la inversión y la falta de inversión, como ya sabemos, afecta la economía doméstica y la economía internacional, porque no hay que olvidar que el comercio interno sigue siendo uno de los pilares de desarrollo de cualquier nación, pero también lo es el comercio internacional, y más si nos focalizamos en los países de América Latina que geográficamente siguen siendo extensos, pero como mercados a nivel financiero son pequeños. Entonces, se necesita pensar en empresas que estén orientadas al mundo, que tengan una diversificación de su matriz productiva, que bajen costos de producción, de logística, de transporte. Y para eso, Guillermo, hoy es fundamental que se piense en eliminar las incertidumbres jurídicas, legislativas, institucionales de un país, porque es la única manera de recuperar el crédito. Y ese crédito, a través de la inversión, va a mejorar las condiciones de producción tecnológicas y de infraestructura. Evidentemente, la persona, la entidad, la empresa, el país que busca una inversión sólida y segura va a requerir todos esos puntos para asegurarse que al momento de retirar la ganancia allí estará. Doctora Tamara Chomont, analista internacional desde Sao Paulo, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo.